Continuamos. Exa FM. Y estamos de regreso ya para saludar a la señora economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas y Reformas a la Constitución y expresidenta de la Asamblea Nacional. Economista Cabezas, bienvenida, buenos días. Si usted nos ayuda a ubicarnos en qué estado están no solo el último proyecto presentado para las enmiendas constitucionales, sino los otros también que deben estar en el conocimiento de la comisión que usted preside. Bienvenida, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo cordial para usted, para todos quienes nos están escuchando. Solamente un minuto para decirle que aprovecho esta oportunidad para agradecer a los miles de ecuatorianos que me han manifestado su solidaridad ante los ataques recibidos en la última semana, así como me solidarizo con Catalina Vélez, quien también fue expuesta públicamente por una publicación realizada por un medio digital, igual que lo fue mi esposo, y quienes tienen condiciones de discapacidad severas desde hace varias décadas. Así que mi cariño y mi respeto para todos los discapacitados del país, que realmente tienen la legítima línea de estar amparados bajo una ley cuando el cumplimiento de esta sea justamente dentro del marco que la ley así lo establece. Pero entonces ahí permítame repreguntarle una cosa, su cariño y respeto para que a quienes teniendo derecho han hecho uso de eso y de la ley que está, y qué piensa en cambio de los que han usado ese mismo derecho que es para las discapacidades y que se han traído Mercedes-Benz y no sé cómo ayuda en las discapacidades, economista. Muchísimas gracias, me parece que eso es totalmente reprochable. Yo he pedido en la Asamblea Nacional la comparecencia del ministro de Salud, he pedido que expliquen cómo se ha entregado 3,000 carnets de discapacidad en 4 meses de pandemia, lo cual es totalmente inaceptable porque físicamente es imposible. Nosotros como familia vivimos hace 36 años un accidente de tránsito espantoso y mi esposo para sacar el carnet se demoró 2 años, que es el tiempo promedio que un ecuatoriano normal lo obtiene. Entonces, en esa línea, la diferenciación de los unos casos y los otros tienen que ser clara. Todo el peso de la ley para quienes se han aprovechado de una circunstancia que no la tienen para hacer este tipo de actividad. Y toda mi solidaridad y respaldo para quienes, teniendo una discapacidad, tienen todo el derecho de así hacerlo. Igualmente, Javier Torres ha tenido una defensa muy, muy decente del tema de los discapacitados y me parece que en esa línea, pues obviamente todos los ecuatorianos han sentido y han rechazado los abusos que sobre este tema se han venido realizando. Entonces, teniendo las dos posiciones, economista, ya conversaremos. Creo que incluso el señor Torres debe tener una posición. Tiene tantos años ahí, ¿no? De todo el correísmo, sale, vuelve a regresar. Todo eso genera algunas dudas, pero bueno, usted nos ha aclarado y me gusta que tenga las dos posiciones, ¿no? Esto de rescatar la ley públicas, y lo otro están que... en la asamblea y eso creo que ha sido transmitido por todos los medios, igual cuál ha sido mi posición al respecto. Así es que bueno, ahora sí vamos en este tema de las reformas. Contestando la pregunta, sí, Francisco. A ver, efectivamente la Comisión de Enmiendas que yo la presido tiene varios temas que está abordando este momento. Unas, las enmiendas constitucionales que fueron presentadas por iniciativa de la Asamblea Nacional y otra que ha sido la reforma parcial, que este momento ya la tenemos y que ha sido impulsada por el Comité por la Institucionalidad Democrática. Y en ese sentido, nuestra tarea, obviamente, es conocer los puntos de vista de los involucrados en este tema, así como hemos convocado a varios expertos en los temas constitucionales, para que en esa línea definitivamente ellos nos den luces, nos den puntos de vista, la experiencia del país en años pasados, cómo se la vivió con cada una de estas alternativas que hoy se ponen sobre el tapete. Me parece que es una oportunidad importante. El país este momento enfrenta cambios sustantivos y justamente estas reformas que se están planteando para la Constitución van en ese camino. Así que yo he dicho, la responsabilidad de la Comisión es una responsabilidad fundamental. Me parece que es una de las tareas más de alto nivel que tiene que enfrentar la Asamblea y lo estamos haciendo con la responsabilidad que esta tarea así lo amerita.
Bueno, está también ya y saludamos al señor doctor Pablo Dávila, coordinador del Comité para la Institucionalización, y está también en línea escuchándonos el doctor Jorge Benavides, catedrático y además decano de la Facultad de Derecho de la UTB, un constitucionalista que aporta permanentemente. Así es que, doctor Dávila, bienvenido, buenos días. La presidenta de la comisión y expresidenta de la Asamblea, la economista Elizabeth Cabezas, nos dice, estamos observando, estamos invitando. Ustedes acudieron ya a la Asamblea. ¿Cuál es el camino y qué están haciendo para que esto avance, diríamos? Bienvenido, doctor Dávila. Francisco, muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este panel con usted y con los invitados. Un saludo a la señora presidenta de la Comisión de Enmiendas y al doctor Benavides. Nosotros hemos, como el país conoce, trabajado intensamente para poder ir construyendo este aporte de la ciudadanía a un debate público absolutamente postergado por muchos años en el país sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública y, sobre todo, generar una iniciativa que permita a los ciudadanos tomar el control de el futuro, de su propio futuro, de sus aspiraciones a través de un referéndum en la vía que establece la Constitución de la República. Contestando a su pregunta, Francisco, nosotros estamos este rato ya en prácticamente la etapa final que corresponde a la discusión y análisis del proyecto de reforma constitucional parcial en la Asamblea Nacional. La comisión, como explicaba la presidenta, ha empezado el conocimiento y el tratamiento de este tema. Tendrá que presentar un informe. Nosotros esperamos simplemente que sea a la brevedad posible, porque el tiempo es parte de la esencia y parte del respeto esencial, importante, fundamental a ese derecho de los ciudadanos a llegar a las urnas y expresarse en el sentido que quieran, porque finalmente nosotros por supuesto que queremos que el referéndum avale la propuesta constitucional y los cambios constitucionales que estamos planteando, pero más allá de ello hay un tema central, y es que los ciudadanos tendremos la oportunidad de definir en las urnas el futuro que queremos para nuestro país, y ese derecho en sí está en este momento puesto en la palestra pública, y como expresaba la presidenta de la comisión, es fundamental que se respete por todos los actores involucrados en este proceso, y esperamos precisamente que los actores políticos cumplan con el rol, con la confianza que les han entregado los ciudadanos para precisamente velar y garantizar que todos nosotros, ciudadanos, podamos llegar a las urnas y finalmente votar sobre una propuesta que tiende a fortalecer las instituciones y en última instancia fortalecer la democracia en el país. Doctor Dávila, entonces la comisión no tiene un plazo establecido para discutir, dependerá de ellos que pase el primer debate, pero después hay que cumplir unos tiempos. Sí, por supuesto. La Constitución establece que la reforma parcial tiene que debatirse en dos debates medianos 3 meses entre cada uno de ellos, y en un artículo aparte señala que si la Asamblea no discute esto en el plazo total de 1 año, pues podría pasar al referéndum en el estado original presentado por los solicitantes. Ahora, nosotros hemos confiado siempre, Francisco, lo digo con toda claridad, en que los procesos se cumplan a cabalidad, en que la legitimidad de un proceso tan importante que cumple con el aval primero de la Corte Constitucional al emitir un dictamen pertinente, luego en el aval ciudadano al recoger las firmas pertinentes, que en este caso eran de 127,000 firmas. Nosotros logramos avalar 160,000 prácticamente y recogimos más de 300,000. Así que ahí hay un aval ciudadano muy importante, y luego viene la discusión en la Asamblea Nacional. Esperamos que, como ha expresado la presidenta y de hecho algunos de los miembros de la comisión cuando nosotros comparecimos, esto se cumpla primero a la brevedad posible y segundo en los términos de respeto a la voluntad de los ciudadanos que estamos atrás de esta propuesta para finalmente llegar al referéndum en el plazo más corto posible. Bueno, y saludamos entonces al señor doctor Jorge Benavides. Doctor Benavides, esto es el estado en el que está. ¿Cómo podría tanto la Asamblea, y ya está escuchándonos la presidenta de la comisión, está participando aquí, acelerar esto para que
y si bien ya no, a lo mejor no corre para las elecciones próximas, pero sí nos deja una estructura del Estado, no solo la propuesta del doctor Pablo Dávila como coordinador del comité, sino además las otras que podrían sumarse y estar en un solo informe. ¿Usted ve eso posible, doctor Benavides? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto compartir la conversación con la presidenta de la comisión que tramita las enmiendas, economista Cabezas, así como con el doctor Dávila del Comité de Reinstitucionalización. Me parece que hay algunas cuestiones importantes que destacar, ya que en las dos iniciativas, tanto la que surge de la Asamblea Nacional, así como la de Iniciativa Ciudadana por intermedio del Comité de Reinstitucionalización, lo que buscan en definitiva es aminorar, matizar aquellos efectos perniciosos que supuso el presidencialismo reforzado de la Constitución del 2008, en aspectos como el quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional respecto de la designación de las autoridades de control. En ese sentido, digamos, por el lado de la Asamblea Nacional, lo que se busca en su iniciativa es quitarle esas facultades, en tanto que por el lado del Comité de Reinstitucionalización, como es públicamente conocido, se busca ya la eliminación de este Consejo y pasar esas atribuciones a un Congreso que sería bicameral, tendría una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Entonces, más allá de que una iniciativa nazca de la función legislativa y la otra sea de un comité ciudadano, digamos que tienen en común esta idea de fortalecer a la función legislativa, devolviéndole aquella potestad de la designación de las autoridades de control. Como ya se ha señalado, tiene la Asamblea Nacional ya el conocimiento de este proyecto y como determina, entre otras normativas, incluso el Código de la Democracia, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 1 año para aprobar este proyecto de iniciativa, en el caso del ciudadano. En ese sentido, digamos, si en 1 año no aprueba o niega el proyecto, se convoca inmediatamente a un referéndum sin necesidad de solicitar nuevas firmas. Entonces, pero si tenemos el informe ya, digamos, se trabaja, tendría el primer debate, el informe para primer debate, y 3 meses porque debería, como nos ha recordado el doctor Dávila, tener este espacio de tiempo, 3 meses para preparar el segundo debate y prácticamente ahí se encaminaría. ¿Eso será posible o usted ve que se consumirá el año? Yo creo que sí, dependiendo de los tiempos legislativos. Respecto a su pregunta, es complicado unificar ambas iniciativas ya que van por cuerdas separadas. Como digo, la una es propia de la Asamblea Nacional y la otra es de un colectivo ciudadano. Y lo que busca lo de la Asamblea Nacional, en definitiva, es quitarle la facultad de designación y, por otro lado, la iniciativa ciudadana es eliminar el Consejo de Participación. La buena noticia es que en cuanto a los tiempos, si bien la iniciativa de la legislatura hasta fin de año ya podría ser aprobada, porque correspondería ya al segundo debate, como señala la Constitución, en el caso de la iniciativa ciudadana, ciudadanos podría también hasta a fin de año. Lo que pasa que dirían el referéndum ratificatorio coincidiendo con las elecciones del 2021. Pero, como se sabe, estas modificaciones entrarían de plena vigencia a partir del año 2025. Entonces, en ese sentido, bueno, se puede utilizar algunas cuestiones jurídicas como la inclusión de disposiciones transitorias para indicar, en caso de que fuese aprobada esta iniciativa ciudadana por parte de la Asamblea y luego ratificada por la mayoría absoluta de votos por parte de los ciudadanos, que estas modificaciones, interesantes muchas de ellas, tendrían que ser, entrarían en vigor a partir del proceso electoral del 2025, porque en el 2021, como bien conocemos, ya está el proceso caminando y se elegirá asambleístas tal como constan en la actual normativa ecuatoriana. Pero hasta eso, la pregunta es, bueno, ¿qué va a ocurrir si se aprueba la iniciativa de la legislatura, que significa que la Asamblea será la encargada de la designación de las autoridades de control? Ese mecanismo se utilizará en el próximo periodo presidencial. Entonces, la renovación, por ejemplo, de las altas cortes o de otros organismos seguirá el mecanismo en caso de aprobarse la iniciativa de la Asamblea, la potestad de la Asamblea. Y la de los ciudadanos, bueno,
si se llega a aprobar, como digo, Era para el 25. Y luego es ratificada por los ciudadanos, como usted advierte, tendrá vigencia a partir del año 2025, incluyendo, por supuesto, una disposición transitoria que diga que rigen o entran de pleno derecho a partir del siguiente proceso electoral, que sería cuando se renovaría la legislatura. Claro, entonces planteado así, economista Cabezas, la comisión podría marcar el ritmo de las reformas, no solo ya la que está lista, como nos recuerda el doctor Benavides, para segundo debate, y por lo menos recuperar para la Asamblea este mecanismo de elegir a las autoridades de control y que puedan ser escrutadas por la ciudadanía antes de que la Asamblea los pueda elegir. Pero la otra que parece es mucho más profunda, como dice el doctor Benavides también, nos plantea dos cámaras y eso. Entonces, unificar los dos proyectos no se puede y podrían ustedes avanzar en el uno, lo cual le da instrumentos ya al próximo gobierno, economista Cabezas. Efectivamente, Francisco, solo permítame saludar al doctor Benavides y a Pablo Dávila, no sabía que estábamos compartiendo con ellos este panel. Yeah. Enhorabuena porque ellos han sido parte de este debate y obviamente dan fe del tratamiento y del mecanismo que estamos utilizando. Efectivamente son, como usted bien lo ha dicho y lo han dicho ya las personas que nos acompañan en este panel, son dos propuestas diferentes que buscan cambios constitucionales, dos propuestas que claramente determinan en la Constitución tiempos y mecanismos de tratamiento. Por lo tanto, la comisión tiene cronogramas que son públicos, fueron anunciados en las sesiones de la comisión y en donde se ve el avance que estas propuestas van a tener. Definitivamente, aquí hay un tema que es mucho más de fondo, como usted lo ha dicho, que es la propuesta que está planteada desde los foros ciudadanos, en este caso el comité, y en la reforma parcial no solamente se habla del tema de la desaparición del Consejo de Participación, sino que esta designación de autoridades lo puede hacer a futuro un Congreso formado por dos cuerpos, ¿sí? Sería la Cámara y el Senado. Y en esa línea debo decirles también, y con mucha satisfacción, soy la presidenta de Parlaméricas, que es el foro más grande del continente que aglutina los varios parlamentos, y en ese foro yo he pedido participen ya en la comisión varios senadores de algunos países, en el caso de Colombia, de Chile, por ejemplo, así como los secretarios de estos senados, para tratar también los temas no solamente desde la óptica local, sino desde la óptica de la experiencia internacional, claro. Exactamente, y la experiencia de los resultados que justamente estos países tienen de estos distintos mecanismos. Entonces, el tratamiento no es un tratamiento empírico, sino en base a la práctica y a las realidades. Eso me parece que es muy enriquecedor y obviamente nos dará luces para la decisión que el país tiene que tomar, y como bien lo ha dicho Pablo, es un tema que mediante el mecanismo de la reforma parcial tiene que ser avalado en una consulta popular y por el pueblo ecuatoriano. Entonces, tener todas las líneas claras y obviamente la Asamblea, y como yo lo he dicho, nosotros trataremos los dos temas, tanto los que están planteados vía enmienda constitucional, cuanto los que están planteados vía reforma, y los dos serán tratados con la misma amplitud. Esto también pasa por una de a quién candidatizan, las personas que sean parte de quienes están integrándolo. Entonces, ojalá que a futuro estos cambios realmente no solo sean de forma, sino que se logre que el fondo y el resultado sea realmente positivo para todos. Economista Cabezas, me decían aquí en una notita que su asesor no le ha comentado entonces con quién iba a participar. Perdón, pero en todo caso, sí, se le pasó. sí, pero con en seguridad. todo caso, saludos, Duque. ¿Usted prevé unos tiempos para esto, para el segundo debate de la propuesta de la Asamblea y a lo mejor para apresurar también y tomarnos esos 3 meses entre el primero y el segundo en menor tiempo posible, economista? Sí, a ver, le comento, en el caso de los tratamientos que estamos haciendo vía enmiendas, ya la Asamblea hizo su primer debate.
Por ley, ahí nos corresponde esperar al menos un año para el segundo debate. Por lo tanto, ese es un tema que ya lo estamos procesando y recibiendo más bien todas las observaciones y sugerencias para un texto que podría ser final. Para la iniciativa presentada por Pablo y todos los que representan este comité, que es vía reforma, nosotros hemos hecho un cronograma y esperamos que máximo hasta finales de este mes de julio culminemos con todas las comparecencias y tengamos ya un primer informe. ¿Por qué? Porque nos parece que es importante el momento que usted ya lleva al Pleno. Obviamente este debate se enriquece, se hace público y recibe muchos más insumos, más allá de los que nosotros dentro del tratamiento normal de la comisión los pudimos haber recogido. Entonces esto alimenta muchísimo y enriquece el texto de la y permitirá ya tener un documento, obviamente, en el lapso de estos 3 meses, que es lo que nos permite la ley, y yo diría condensado fue, como bien lo han dicho, no es un tema que entraría en vigencia de manera inmediata para el próximo asamblea, para el próximo periodo, efectivamente. Entonces se requerirá incluso de un mecanismo, de un procedimiento de transición por las acciones que en el interín tienen que asumirse y tienen que darse. Hay designaciones de ciertas autoridades que posiblemente se den antes de ese plazo, y este tipo de situaciones tienen que estar muy claras y muy bien redactadas dentro del documento para evitar confusiones, problemas, pero sobre todo para dejar muy clara la designación y los mecanismos de transición que esto requiera. Doctor Dávila, entonces están encaminadas las cosas. ¿No es, digamos, la propuesta de ustedes que podría concluir incluso con una votación en conjunto con la elección del nuevo gobierno y la nueva asamblea? Si es que se cumplen los plazos que ustedes dicen, podría terminar ahí. Pero se pondrán en vigencia a partir del año 25, ¿o cómo están pensando ustedes que se puede volver más operativa? Las dos cosas que nos ha comentado la asambleísta Cabezas y presidenta de la comisión es: la de la asamblea está más avanzada y esta comenzó el camino, diríamos, doctor Dávila. A ver, para ser bastante claro, sobre todo pensando en la audiencia que nos escucha, creo que hay que reconocer algunos temas importantes. Primero, los cambios de fondo trascendentales, digamos, cambios de carácter estructural, no son cambios de corto plazo, son cambios que toman tiempo y por supuesto que deberemos. La enmienda que maneja la Asamblea Nacional, el primer debate fue en diciembre. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 441, ellos tienen que esperar un año para el segundo debate. Por lo tanto, el próximo debate, el segundo, tendrá que ser en diciembre de este año o en enero, dependiendo de las circunstancias. Nuestra propuesta, en la medida que el primer debate se haga a la brevedad posible, que es lo que nosotros vamos, por supuesto, a exigir y a demandar respetuosamente, por supuesto, pero con toda la convicción que legitima el trabajo y la representatividad que tenemos detrás de este proyecto. Querría decir que podríamos hacer el segundo debate hasta octubre de este año, es decir, la propuesta de reforma parcial en términos jurídicos de plazos podría ventilarse antes que la enmienda. Eso hay que clarificarle a la opinión ciudadana, y nosotros al menos vamos a pedir y a demandar y a exigir que eso se cumpla. Por otro lado, en el régimen de transición hay que recordar que nosotros estamos planteando 3 cosas. Me parece que la transición tendrá que tomarse más tiempo en lo que representa los cambios en la Asamblea Nacional, donde estamos, por supuesto, planteando el cambio a la estructura bicameral, pero ahí hay cambios, y tomo las palabras de Elizabeth en el sentido de plantear cambios de fondo, es decir, se está procurando tener mejores requisitos para que los asambleístas participen. Aparte de eso, hay una redistribución de las diferentes responsabilidades en la Asamblea Nacional para agilitar y mejorar el proceso de debate al interior de la Asamblea Nacional. Todos esos cambios indudablemente tienen que ser plasmados en un régimen de transición que seguramente nos va a tomar más tiempo en su implementación. Pero nosotros estamos planteando 2 cosas más cuya implementación es realmente mucho más ágil, y la transición ahí pues es casi inmediata, digámoslo así.
La una, que es el fortalecimiento inmediato de la Fiscalía General del Estado, que es independizarla del Consejo de la Judicatura, y la otra es la eliminación del Consejo de... mantener el Consejo de Participación Ciudadana no es una opción, en la medida que ese Consejo le cuesta $10 millones al año, es decir, en 10 años le ha costado muchísimo dinero al pueblo ecuatoriano, y mantener esa organización cuando no va a tener la responsabilidad de designar autoridades, cuando no lucha contra la corrupción y evidentemente no solo que no ha promovido la participación, sino que no debe promover la participación, porque la participación es un artículo previsto en el artículo, es un derecho previsto en el artículo 95 de la Constitución que no se toca, que está vigente, pero que debe ser promovido por todos los estamentos públicos y en función de garantizar el derecho de todos los ciudadanos que debemos y tenemos la posibilidad de ejercerlo a través de los mecanismos. Eso era, claro. Sí, más amplios, por llamarlo de alguna manera, y finalmente esos cambios se pueden implementar inmediatamente. Entonces, la transición de la que estamos hablando creo que aplica particularmente al cambio estructural en el poder legislativo, que indudablemente, y comparto ahí la reflexión que hacía el doctor Benavides, pretende volver a generar un equilibrio de poderes en el país para garantizar que afortunadamente le ha causado un daño enorme a la institucionalidad pública en nuestro país. Doctor Benavides, el régimen de transición y esto que nos acaba de aclarar, diría, más a profundidad el señor doctor Dávila, es que digamos, sacarle a la fiscalía, darle sus fortalezas propias y que no dependa, pero también desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo y quién debería plantearnos este régimen de transición que tanto el economista Cabezas como el doctor Dávila han hecho referencia? Es muy pertinente lo señalado por el doctor Dávila en cuanto a cuándo sería el momento de entrar en vigor las modificaciones. Concretamente, la reubicación de la Fiscalía por fuera de la función judicial sería inmediato en caso de aprobarse por parte de la Asamblea y, reitero, ratificado por los ciudadanos en las urnas, así como el tema de la eliminación del Consejo de Participación, porque en la iniciativa que fue producto de el dictamen que avala de la Corte Constitucional, la iniciativa ciudadana, se da cuenta que en lo que supone la eliminación, así como proveer la participación ciudadana, existen otras instancias. Entonces no se trasladarían esas competencias del Consejo hacia otras instituciones que ya de por sí ejercen actividades de control o de promoción de la participación ciudadana. Entonces, lo que aluden a la función legislativa, al tener un Congreso bicameral que asumiría las tareas de designación. En ese caso sí tendría que esperarse al próximo proceso electoral y habría este régimen de transición por medio de una disposición transitoria que aclare esta situación. ¿Quién va a proponer? Bueno, finalmente la Asamblea tiene que tratar la propuesta y puede hacer modificaciones a la propuesta, es parte de la deliberación, segundo debate. Lo que me parece que hay que tener en consideración es que si bien pudiesen, dependiendo de la agenda legislativa, tratar el tema de la iniciativa ciudadana este mes o el siguiente y pudiese darse el segundo debate dentro de los 90 días, es decir, para octubre o para noviembre, hay que tener en consideración que el artículo 442 de la Constitución señala que el referéndum aprobatorio debe darse 45 días después de la aprobación en sede legislativa. Esto que supondo en segundo de diciembre. Podría coincidir en las elecciones. Entonces sería lo más adecuado por tiempos que coincidiese con las elecciones. Entiendo también que por otro lado hay una premura para poder agilitar, digamos, estos procesos de cara a un procedimiento de reinstitucionalización lo más pronto, pero tener en consideración que está establecido de manera explícita en el artículo 442 el hecho de que el referéndum ratificatorio, en este caso, de la iniciativa a la aprobación. Por eso es que se pensaba en principio hacerlos coincidir, aunque algunos dicen no es adecuado hacer coincidir un proceso electoral con un proceso de diálogo público más amplio que supone unas reformas a la Constitución. Entiendo también esa idea. Claro, podría distorsionar la campaña para el uno y el otro caso. Exactamente. Entonces, en términos de diálogo público, es plausible la idea de separar ambos procesos, pero tener en consideración también que los recursos que significan también. Que significan el procedimiento incluso de socialización. Hay que rescatar de la iniciativa ciudadana que es la primera vez que se va a modificar la Constitución de 2008
por medio de una iniciativa que surge de los ciudadanos. Las modificaciones anteriores o bien eran iniciativa del Ejecutivo o bien eran iniciativa de la legislatura. Entonces me parece importante rescatar ese hecho, que sea por primera vez que se pone en vigencia, desde que esté en vigencia la Constitución, esta iniciativa de los ciudadanos para modificarla. Y finalmente, bueno, ¿quién pone a los 2/3 de votos? Hay que aclarar una cuestión también. Sí, también es importante, claro. Claro, en el 442 de la Constitución no aparece el quórum, que sí aparece, por ejemplo, en el 441, cuando dice que se precisa de 91 votos para aprobarse. Pero hay que tener en consideración que incluso si fuese la reforma parcial de iniciativa de la Asamblea, se requeriría mayoría absoluta, es decir, para que los ciudadanos no se tengan 70 votos, solo para iniciar la iniciativa, el comienzo del tratamiento de la discusión. Entonces se entiende que es un texto constitucional rígido, que se reforma la Constitución de manera 90 días entre el primero y... Preguntaría, o que le sugiere caminar a la señora economista Elizabeth Cabezas, ¿qué sería la premura del Comité de Reinstitucionalización? Bueno, en realidad para nosotros lo más importante, Francisco, es poderle darle cabida a los ciudadanos que están respaldando este proceso y todos aquellos que se van sumando paulatinamente la oportunidad de pronunciarse en las urnas sobre un tema tan relevante para el país. Creo que nosotros como ecuatorianos hemos postergado muchísimo tiempo la oportunidad de debatir y discutir temas trascendentales para nuestra institucionalidad. Creo que las reflexiones que se pueden hacer sobre esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico, incluso filosófico, son inmensas. Es claro que la ciudadanía tiene un montón de necesidades prácticas, no terminan siendo parte ni siquiera de las 10 o 15 o 20 prioridades, pero el hecho, Francisco, es que si nosotros no nos damos la oportunidad de definir en el largo plazo qué tipo de Ecuador queremos, penosamente vamos siempre a depender de terceros que nos den haciendo el trabajo, y ahora tenemos en las manos la oportunidad de hacerlo por nuestra cuenta. Yo jamás me atrevería a sugerir a la señora presidenta, ni en privado ni públicamente, cómo proceder y cómo actuar con este proceso. Pero sí puedo decir... Tiene ya la necesidad de lo que usted nos acaba de decir, de un poco responder a esta iniciativa ciudadana que ha tenido respaldo. A eso iba. Para mí, la obligación que yo tengo en representación del comité y de las personas que están empujando este proceso, que están muy pendientes simplemente a hacer todo el trabajo necesario para que se cumplan las disposiciones constitucionales y legales, para pedir a los asambleístas de la manera más respetuosa, pero con la convicción del caso, que procedan a discutir esto a la brevedad posible para poder cumplir los términos que prevén la Constitución y la ley. Ahora, aquí en nuestras manos, no estamos frente a una propuesta cualquiera. Es, como decía el doctor Benavides, la primera propuesta de reforma constitucional que sale de la mano de los ciudadanos. No solamente creo que estoy hablando de la Constitución del 2008, es plenamente hacia otras iniciativas ciudadanas han existido, tal jurídica en el país, marca la importancia del proceso que estamos viviendo, pero sobre todo marca la oportunidad, Francisco, que tenemos en este momento para poder construir un futuro diferente que nos permita poner en práctica cosas que los ciudadanos demandan con urgencia. Funcionarios públicos, instituciones que les den las garantías del caso para ejercer sus funciones, la independencia adecuada. Este país ha tenido que testificar más de 10 años en los cuales el Ejecutivo ha que legislar, dónde legislar. Se modificaron las normas para que los vetos presidenciales prácticamente sean inmodificables e incambiables. El Ejecutivo era un hiperlegislador. Esas cosas que pueden sonar a teoría, que pueden sonar a... Justamente destruyeron nuestra institucionalidad pública. Hoy tenemos una oportunidad de cambiar eso y de darle al ciudadano la garantía de que va a tener un poder legislativo sólido, pero que no va a tener la libertad para actuar bajo los contubernios del pasado que penosamente tanto daño y tanto desprestigio le han causado al instituto. De cambiar eso, son testigos permanentes de ello.
Así que aquí tenemos una oportunidad que viene de manos de los ciudadanos, donde las actuales autoridades tienen también en sus manos la oportunidad de demostrar su compromiso con la voluntad ciudadana y popular. Claro, y entonces ahí, señor economista Elizabeth Cabezas, diríamos, aquí hay dos cosas. Esto del tema de la fiscalía, que además últimamente hemos visto que se vuelve una cosa indispensable que la tenga, que una fiscal que pueda manejar su personal, que no dependa de nadie, es importantísimo, sin olvidar los términos, por supuesto, de los tiempos que están señalados. Pero aquí hay un reto también, y un reto que se lo plantean a usted, que ya presidió la Asamblea Nacional, ya del momento político, visualizar un país posible que tenga unas normas que le garanticen mayores equilibrios, y lo que ha dicho el doctor Dávila, ¿no? O sea, que la función legislativa sea eso, que recupere el rol que normalmente ha tenido en las 21 constituciones, excepto en esta en donde el presidente tenía casi todos los poderes. Economista Cabezas, ¿qué respuesta se puede dar y con qué agilidad? Bueno, quisiera solo hacer dos pequeñas. A ver, coincido totalmente con el doctor Benavides, y de hecho los tiempos prácticamente marcan la agenda de la comisión. El tema de las enmiendas, efectivamente, el tiempo previsto para el segundo debate es a finales de este año, y definitivamente el texto de la reforma parcial podría estar debatiéndose antes de esto por los tiempos de los 90 días entre el primero y el segundo debate. Así que fácilmente se podría llegar a que esta consulta popular, yo diría, hay que analizar la conveniencia y la pertinencia de que este tema sea tratado simultáneamente que las elecciones presidenciales. Entonces ahí ya queda más bien un análisis, yo diría, de conveniencia política en el tema de no confundir los discursos y no permitir que esto tal vez sea manejado o manipulado políticamente para algún interés electorero. Sin embargo, creo que los tiempos están entonces claramente definidos y están marcados definitivamente en los artículos de la Constitución, que nos ponen a nosotros las líneas muy claras. En cuanto a lo que ha dicho el doctor Dávila, yo coincido, creo que es una gran oportunidad para el país para hacer cambios importantes en este ámbito del órgano legislativo, también en el tema de la fiscalía. No son todos los cambios que quisiéramos y que son definitivamente, hemos visto, tiene serios conflictos que ha demostrado que es insuficiente para que el país salga adelante, y que más bien en muchos casos ha demostrado ser una camisa de fuerza para los temas, sobre todo en los temas del control de la corrupción. Y en esa línea, la acción exponía sus puntos de vista con los cuales coincido, y decía, si bien, ¿no es cierto?, el artículo 194 de la Constitución habla de la autonomía de la Fiscalía, sin embargo hay artículos que contradicen esto, cuando en el 177 de la Constitución y en el 178 se habla sobre el órgano que regula y que es el órgano de la función judicial. Que termina incluso nombrando fiscales, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces ella claramente decía, en los procesos sancionatorios y de sanción definitiva a los fiscales no depende de la Fiscalía, y en un evento de planificación en muchas ocasiones yo no tengo toda la información para poder manejar el tema de la cantidad de fiscales que requiere. Hablaba incluso de que hay un déficit clarísimo de 400 fiscales de este momento para poder atender ágilmente y eficientemente como quisiéramos todos los temas que la Fiscalía tiene que ventilar. Entonces, en esa línea creo que esa autonomía tiene que ser total. Hoy a las 11 de la mañana yo tenía prevista la comparecencia justamente de los miembros del Consejo de la Judicatura. Lastimosamente no va a ser posible tratar con ellos esta mañana este tema. Entiendo que ellos están en varias reuniones y conversaciones para ver cuál va a ser su posición y el análisis que ellos tendrán que... ¿De la Judicatura entonces, de lo que le han comentado a usted? No, todavía no la tenemos y para mí es fundamental, también están vinculados en este cambio. Entonces esperamos que hasta la próxima semana esto lo podamos ya evacuar, y ahí ya tendríamos, yo diría, mucho más completa la visión desde parte de todos los actores sociales. Me parece que fue ayer, sí, que estuvieron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Obviamente ellos defienden hay
discurso y yo diría un consenso generalizado sobre la misma asamblea. Habían ya propuestas de varios asambleístas que coincidían con que era importante más bien la eliminación de este consejo. Entonces, ahí hay ciertos temas que yo creo que van a ser y van a caer por su propio peso finalmente, pero sobre estos temas de la fiscalía, claro, el debate va a ser mucho más intenso. Sobre estos temas de la bicameralidad también me parece que es importante conocer realmente la conveniencia, una vez de que el país ya tuvo un escenario de bicameralidad hace varias décadas. Entonces, me cabeza fría este tema y me parece que la conveniencia de dignificar el organismo legislativo sí es fundamental. Si es que es vía dos cámaras y darle una ventilación de esa manera a este órgano y que ese sea una nueva oportunidad de rehacer al órgano legislativo, enhorabuena. O sea, yo creo que es ahí le diría una cosa, yo siempre he creído que los parlamentos, ¿cómo se llamen? Asambleas, congresos, ¿cómo se llamen? Pero que el parlamento y el órgano legislativo sea el contrapoder, el que pueda fiscalizar, el que a veces puede sonar dura la fiscalización, como que intentan paralizar, pero siempre han sido el muro donde aquel que quiera hacer cualquier cosa porque le da la gana, se pueda chocar. Le digo, soy casi, y funcionen de la mejor manera. Sí, pero coincido. Sí, coincido y creo que así debe ser. O sea, de hecho, ese es el rol más relevante junto con el tema de la legislatura. Pero lastimosamente eso no se ha dado y ahí es donde cae, yo diría, este descrédito del órgano legislativo, en donde no hay esa capacidad de cuestionar sin que eso se convierta en una espada de Damocles para el gobierno. Yo creo que es más bien, y lo dije cuando fui presidenta de la Asamblea Nacional, incluso pueden convertirse en un tema, tenemos que ver realmente y entrar en un proceso que ya escapa al órgano legislativo, sino que pasa directamente al tema de la justicia. Entonces, ese rol de fiscalización es básico y tiene que ser realizado, como lo he dicho, de manera incluso preventiva para despertar estas alertas y definitivamente evitar que estos temas se den. Muchísimas gracias, economista Elizabeth Cabezas, por compartir. Estaremos entonces haciendo el seguimiento y en contacto con usted también, al doctor Jorge Benavides y al doctor Pablo Dávila. Muchas gracias por compartir este diálogo. Enseguida volvemos con Arturo Torres. Estamos aquí para acompañarte, ¿sí? Para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para proteger